continuar. Ok. Podemos tener diferentes formas de evaluar. Espérense, trabo la organización del sistema. Vamos a tener un nivel muy básico, que es lo que correspondería a un nivel molecular. Este nivel molecular está dado también en varios niveles. Admitir todo. No, ¿saben qué? Sí, la voy a bloquear. No puedo estar ahí yo yéndome por todos lados, si no, nunca voy a poner 100% atención. Permítanme un momento. Bloquear reunión. Ya. Oh my God, adiós, personas que no se puedan conectar. Ya. Si tienen dudas, eso sí, pueden abrir su micrófono o ponerla aquí en el chat. Solo lo que sí me distrae mucho es el timbre del Zoom. Entonces, vamos a tener un nivel muy básico que es el nivel de biomoléculas, que son aquellos elementos, vamos a denominarlos no orgánicos, que van a estar en la base de todo sistema vivo. ¿Qué biomoléculas puedo tener? Pues puedo tener yo biomoléculas que son de almacenamiento de energía. Estas biomoléculas van a ser los carbohidratos y son la principal fuente de energía de los seres vivos. Hay otra biomolécula que va a ser importante y es la de los aminoácidos. Una forma de ver a los a los aminoácidos es como bloques de Lego. La mayor parte de las estructuras funcionales o de las otras moléculas más grandes que tenemos en el sistema están hechas de aminoácidos. Por eso es que ver como legos a los aminoácidos que pueden ensamblarse para formar formas más complejas es útil. Esto nos lleva justo a, yo ahorita les estoy poniendo aquí esta forma de ver los niveles de configuración de lo que es un organismo, ¿no? Aquí me faltaría de todos estos sistemas sacar otra flechita que trajera como tal a una persona. Pero lo que no les estoy poniendo es que cada uno de estos niveles que estamos viendo aquí también está compuesto de niveles. Y las biomoléculas también van a tener niveles de simplicidad y complejidad que podemos observar. Tenemos biomoléculas pequeñas y biomoléculas a nivel macro. Las biomoléculas a nivel macro es lo que ya podríamos decir que se articulan funcionalmente en lo que es la célula porque son como tal organelos. Sin embargo, para poder tener organelos, primero necesito tener pues las partes básicas, es decir, los carbohidratos, ¿no? Que yo ahorita les acabo de decir que principalmente o su principal función es la de el almacenamiento de energía, los aminoácidos que van a formar a las proteínas, van a ser aminoácidos, como su nombre lo indica, perdón, tienen un grupo amino y un grupo carboxilo que va a tener una identificación, ¿no? Los aminoácidos tienen miren, esta es mi base, mi mouse, no se ve bien porque está ya desenfocado. A ver, quitar desenfocamiento. Ay, quité la cámara, perdónenme. O sea, no quiero que se los aprendan, solo quiero que vean, a ver si se alcanza a ver. ¿Cómo le quito? Ah, sí, aquí está. Entonces, quiero que vean aquí en esta imagen muy particular, ¿no? Donde tenemos justo lo que les estoy diciendo a un grupo amino que está dado por este NH, bueno, un nitrógeno y dos hidrógenos, un grupo carboxilo que está dado por un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno, y vamos a tener otra cadena, ¿no? X, que es lo que le va a dar identidad a cada uno de estos aminoácidos. Por eso es una tabla de aminoácidos, porque tenemos aminoácidos que tienen
una serie de características compartidas, pero una estructura variable que es la que les va a dar la identidad. La identidad está dada por una cadena carbonada lateral, que va a ser el grupo R, y vamos a tener los aminoácidos esenciales y no esenciales. Eh, Además de eso, tenemos a los lípidos. Los lípidos son una biomolécula que sí tiene elementos que permiten, y eso lo van a ver en segundo semestre cuando vean metabolismo y demás, pero sí tiene una función de almacenamiento de energía, pero esa no es su principal función. Son moléculas que son muy diversas y que van a estar caracterizadas por ser insolubles en agua, pero son solubles en algunos tipos, bueno, más bien en general en los solventes. Y esto es por su característica formada por hidrocarburos, ¿no? Que es tanto carbono como hidrógeno. Para la configuración que tenemos de la célula, que es la unidad básica de la vida. Y eso es importantísimo que se aprendan. Cuando yo les digo, ¿cuál es la unidad básica de la vida? Me responden cosas bien raras. Pero la unidad básica de la vida es la célula, porque es la entidad indivisible donde reconocemos la forma en la que hemos definido vida, donde reconocemos que hay vida. Una proteína no está viva, un carbohidrato no está vivo, un lípido no está vivo, un organelo, ¿no? Aunque puede ser, por ejemplo, aquí les puse una mitocondria, donde tengo yo organizadas estas biomoléculas, y después puede ser parte de una célula como tal, no la reconozco como unidad viva. Es vida ya hasta que tengo como la articulación en esto que denomino célula. Pero no nos adelantemos, regresemos a las biomoléculas donde yo tengo a los lípidos, les estaba yo diciendo, forman parte importante en aspectos de energía, pero ya cuando hablamos del sistema completo del sistema del organismo, cuando estamos hablando de almacenamiento de lípidos en los adipocitos que tenemos en el tejido graso. Eso ya es a nivel de tejido. Ahí es donde podemos hablar como tal de almacenamiento de energía. A nivel celular, las biomoléculas lipídicas lo que van a estar haciendo es dar propiedades específicas a la membrana de la célula, pero también lo que pueden estar haciendo es funcionar como comunicadores dentro también de esta célula. No sé por qué se abrió esto. A ver, permítanme un segundín y ya se trabó. Bueno, dan propiedades a la membrana celular, a la membrana de los organelos, dan o tienen propiedades de comunicación. Muchos de los comunicadores hormonales que tenemos en el sistema están basados en lípidos. Pues bueno, son moléculas que van a tener diferentes formas y diferentes formas de interacción y de comunicación. Vamos a tener también en otro tipo de biomoléculas a lo que son los nucleótidos. Los nucleótidos van a ser las bases en las cuales yo voy a poder almacenar información, pero información de tipo heredable. ¿Por qué no se mueve esto? Discúlpenme. Hace rato también, de hecho, hace rato se nos movió el Zoom también. Bueno, ya así creo que sí se ve bien. Vamos a tener información que puede ser heredada.
Los nucleótidos van a ser las unidades que van a formar los ácidos nucleicos. El ADN, el ARN son ácidos nucleicos que en diferentes niveles y también en diferentes organismos van a estar permitiendo el almacenamiento de información genética. Van a tener la configuración o su configuración molecular va a estar dada por un azúcar que va a ser una pentosa. En el caso del ADN es una desoxirribosa, perdónenme, y en el caso del ARN es una ribosa. Y van a tener un grupo fosfato. Y a través del grupo fosfato se da en gran medida la interacción entre los nucleótidos. Ya que tenemos estos primeros niveles de aproximación de los ácidos nucleicos perdón, de las biomoléculas básicas, tenemos una organización posterior que lo que les decía yo son las macromoléculas, que son como tal los organelos. Eh, Cuando yo articulo ciertas relaciones, porque tampoco quisiera yo que pensaran que por meter carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos a una licuadora biológica, pues ya van a tener células. O sea, no, debe haber relaciones, interacciones particulares que dan como resultado un fenómeno que podemos denominar un fenómeno emergente, que es la vida, dándonos, ahora sí repito, la unidad básica de vida, que es la célula. Entonces, la célula va a ser una unidad básica de vida que va a tener diferentes cualidades dependiendo de su origen embrionario, ¿no? Cuando recuerden que partimos de un huevo o cigoto, que es el conjunto de dos gametos sexuales. Y ese huevo o cigoto es un conjunto de células totipotenciales o pluripotenciales, perdón, que pueden dar origen a muchísimas células. Es decir, de esa célula, de ese conjunto de células que tienen una misma caracterización fisiológica, se pueden diferenciar células nerviosas, células epiteliales, células de mucosa. Bueno, de mucosa es un epitelio, pero vamos a tener diferentes tipos de células que se pueden ir diferenciando. A lo que quiero llegar con ello es que vamos a tener diferentes tipos de células que se pueden articular y comunicar de maneras muy particulares para dar como resultado a los tejidos. Y los tejidos igualmente, pues van a tener sus propias características funcionales y anatómicas que al articularse de manera particular van a dar como resultado pues, lo que conocemos como órganos. Y los órganos van a articularse de manera particular a modo de sistemas que en conjunto, y ahora sí los sistemas, me permiten tener la noción de organismo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Algo importante de todo esto es que el sistema nervioso está hecho por células nerviosas, pero el sistema nervioso no es solamente el cerebro. Y aquí ya empiezo a recuperar lo que les estaba diciendo de por qué son importantes los niveles de organización. Porque si pensamos que el 100% constituye pues todos estos niveles, utilizar pues todo nuestro cerebro o todo nuestro sistema nervioso implicaría que utilizáramos todo esto al mismo tiempo. Y la realidad es que yo siempre les digo y luego se sientan mal porque se lo digo, pero no lo digo con un ánimo fatalista, lo digo porque pues si las cosas funcionaran para siempre sería muy agotador. Y si las cosas funcionaran al 100 todo el tiempo, lo que resultaría es en desgaste y degeneración celular. Em, un ejemplo muy bueno, y eso ya tiene que ver con cuestiones funcionales macro, es una orquesta. Si han tenido oportunidad de ir a un concierto de orquesta, aunque no sea una orquesta muy grande, pues lo que van a ver es que hay una armonía de cómo van integrándose tanto los sonidos como los instrumentos, ¿no? Y ahí estamos viendo los diferentes niveles de análisis.
piensen que cada nivel de análisis puede ser, si yo observo una sinfonía a través de ver el orden de las notas, pero también yo puedo observar o estudiar una obra a través de cómo van interactuando los instrumentos musicales en esa misma obra. Ni los sonidos suenan todos al mismo tiempo, ¿no? Porque yo tengo a grandes rasgos do, re, mi, fa, sol, la, si, de posibles sonidos con sus correspondientes bemoles y sostenidos y demás, pero esos son los sonidos y no están sonando todos en el mismo momento. Pero también tengo yo la posibilidad de quien está interpretando esos sonidos, que pueden ser una guitarra, un violín, una flauta, un piano, y eso lo que bajo en ese nivel, como yo puedo analizar esa obra musical, es ver quién está tocando en ese momento. Y lo que yo observo es que no están tocando todos los instrumentos al mismo tiempo. Entonces, en términos de niveles y en términos de no extenuar al sistema que les estaba yo diciendo, porque además no solo lo extenúo, sino que no tiene sentido. Imagínense que en un segundo estén sonando todas las notas o en un tiempo estén sonando todas las notas y que además estén tocando todos los instrumentos al mismo tiempo, pues lo que tenemos es algo que no está siendo ordenado, articulado y que pueda tener algún tipo de significado o sentido. Bajo esta perspectiva, pues pensar que podríamos usar y a mí me gustaría también escuchar, ¿no? Varios compañeros quieren entrar. Ay, alguien había levantado la mano, ¿no? Les había dicho que había bloqueado la sesión justo por esto. Ahora me tienen que esperar. Esto es lo equivalente a cerrar la puerta del salón, pero solo la voy a desbloquear un momento porque si no, sí me distraigo muchísimo y ya que terminen de entrar las personas, vuelvo a bloquear y ya, el fin. No hay nadie. Y así surgió el reggaetón. No, Alma, hay todo un debate alrededor del reggaetón, del cual, eh, a mí me gusta mucho la música en general. ¿No? Y considero que todavía tiene una correspondencia histórica, social, muy interesante, pero pues también en algún momento pasamos de esta revolución y necesidad de comunicación a la banalización de los movimientos y pues tenemos el primer pop o de los primeros pop donde estaba Madonna y Michael Jackson, pues terminamos en los movimientos de hay un documental muy interesante, por cierto, de cómo se hicieron las boy bands de los 90s y los 2000. Sí, la multiculturalidad está chida, pero la parte de la banalidad de los movimientos culturales, la trivialización de los movimientos culturales, eso sí, a mí me perturba demasiado. Ya voy a volver a cerrar la sesión. Nada más entraron 2 personas, varios compañeros que quieren entrar. No había más. Bueno, voy a dejarla abierta, pero si vuelve a sonar el timbrecito, voy a cerrar la sesión. No, no es cierto, a menos que me distraiga mucho. Entonces, sí, sí funciona. Exacto, Amy o Amy. Le voy a decir Amy porque pues estoy muy eh, pocha hoy, entonces ni modo. Sí, de Exacto, hecho es Amy. ahí. Súper, Amy. Justo, entonces lo que tenemos es una estructura o una estructuración en muchos niveles o en varios niveles que va a estar funcionando articuladamente dependiendo de los requisitos que se estén dando en determinados momentos, ¿no? Es como si lo piensan en términos de que yo les haga una pregunta. Si yo les hago una pregunta de cuántos años tienen, no se va a activar su región cerebral que tiene que ver con la reflexión de por qué el cielo es azul y cuando tuvieron en clase de geografía la discusión sobre la atmósfera, o sea, ¿por qué no? ¿No? O sea, no tendría sentido, no sería adaptativo incluso para la resolución satisfactoria de la tarea que están buscando resolver.
Entonces, bueno, es una forma de verlo y lo mismo ocurre con las biomoléculas, ¿no? No tiene sentido que al mismo tiempo, y lo vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, potencial de acción, que mientras yo esté haciendo potencial de acción, ¿no? Esté trabajando mi célula para hacer lo que genera la respuesta, pues esté abriendo canales que no sirven para eso, ¿no? Entonces, es la importancia de esto es lo que acaba de decir Amy, perdón, la importancia de la respuesta, y es la palabra que acaba de darnos Amy, que es la coordinación. Sí funcionamos al 100%, pero no funcionamos al 100% al mismo tiempo. Sí, muy bien. Entonces, eso nos permitió el mito del 100% del cerebro. Déjenme revisar algo aquí. Am, ¿Cuál era el otro que les había dicho? El del 100%. ¡Ay! El de los hemisferios. El de los hemisferios. Eh, Ay, me encanta. O sea, la imagen artísticamente da una información maravillosa, porque es muy bonita. A mí me gusta mucho esa imagen de los dos hemisferios, uno colorido y otro no, pero porque se ve bonita, no porque sea representativa. Y esto nos lleva nuevamente a una cuestión ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ven? Me distraigo. No, bueno, está bien, no, no la voy a cerrar porque sí, que tal que no puede entrar. Eh, a un concepto que se denomina lateralidad, porque sí vi también, me gusta además eso es nuevo, y está bastante interesante, que hay incluso diálogo entre ustedes en algunos de los mitos, porque decían, es que sí hay, es cierto, ¿no? ¿No? Que hay un cerebro, perdón, un lado del cerebro que es creativo, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones artísticas, y hay otro que tiene que ver con la cuestión racional. ¿No? Y decía otra persona, pues, y eso tendría que ver con una cuestión de lateralidad, de que las personas izquierdas les controlan no sé qué, y el otro lado del cerebro, y las personas, dije izquierdas, quería decir zurdas y diestras, perdónenme, pasa lo opuesto en términos de control de su cuerpo. Y pues bueno, la respuesta ante todo esto es que sí hay, uno, asimetría funcional y dos, lateralidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener, yo les decía, regresemos a los niveles de organización. Entonces tenemos nuestro, digamos, mapa general de niveles de organización, que es el que está aquí en pantalla, pero a la vez vamos a tener diferentes formas de ir dividiendo cada uno de estos niveles. En el caso de aquí, el máximo, que es el que ya tenemos, pues, donde están los sistemas, tenemos a el sistema nervioso. Y el sistema nervioso lo podemos dividir en diferentes niveles de composición, así como está aquí. Las mismas biomoléculas van a estar presentes en todo nuestro sistema. Las células van a estar organizadas en glía y neuronas. Vamos a tener varios tipos de glía y vamos a tener varios tipos de neuronas. Eh, A nivel de órgano, ¿no? Vamos a tener a el cerebro, pero vamos a tener divisiones. Y esto sí es algo que vamos a ver un poquito más hacia macroestructura, no se estresen de más, ahorita solo quiero recuperar las células del cerebro y cómo vamos a estar organizando simétricamente a estas células del cerebro, perdón, células nerviosas en el cerebro. Em, Déjenme, abro esta. Presentación. Uno, dos. Ah, caray, ¿por qué no está? Permítame un segundito, porfis. Ya abrí otra que no era.
caray. Bueno, sí, no sé por qué no está esta presentación que tiene la tabla, pero según yo en plataforma, a ver, déjenme ver, debe estar la tabla. De las neuronas, digo, las células nerviosas que tenemos en la que se denomina clases 3 y 4, o sea, porque la clase 1 y 2, que está marcada ahí en plataforma, sí les puse, porque no se me ocurrió otra forma de separar los temas, en lo que se denomina en la unidad de células del sistema nervioso, la clase 1 y 2 es lo que les acabo de decir de los niveles de organización a nivel de biomoléculas, y lo que está denominado clase 3 y 4 es lo que se denomina glía, digo, neuronas y glía. En esta unidad, justo lo que yo les quiero o lo que quería yo recuperar era que hay diferentes tipos de células. Déjenme cambio lo que estoy compartiendo por esto. Eh, Vamos a tener, estas es la que van a ver típicamente, y de hecho es la que viene en el examen de la unidad, es la típica neurona que tenemos en la cual pues vamos a observar un soma o un cuerpo celular, proyecciones que vienen desde el soma y que van a ser dendritas y un axón que está organizado para enviar la información de lo que ocurre aquí en el soma. Va a haber diferentes formas de neuronas, pero en general poseen las mismas estructuras. Van a tener soma, van a tener proyecciones que vamos a denominar neuritas, ¿no? Neuritas es toda la proyección que tenga una neurona. Puede tener neuritas que sean dendritas y neurita que sea axón, y en función de eso tendrán sus nombres, pero pues tienen la misma forma. Lo que sí va a variar son las células gliales, que esta es la que yo estaba buscando ahorita, que vamos a tener para cubrir los axones a forma de cable. O sea, si ustedes tienen, no se ve, ¿verdad? Estoy viendo ahí unas caritas así como de, ¿qué rayos es eso? Déjenme, les subo el zoom. Es que en mi computadora pues, se ve grandote, ¿verdad? Pero ustedes me dicen cuando ya se vea a un buen tamaño. De todos modos, les recuerdo, ¿no? Esto está en la plataforma. Entonces vamos a tener diferentes tipos de células gliales que van a estar dando diferentes funciones. Algunas van a estar cubriendo, les decía, de acuerdo a esta analogía del cable, ¿no? Si vemos a la neurona como una generadora de información que va a enviar dicha información por medio de un cable, pues vamos a tener al cable con la necesidad de cubrir, ¿no? Aislar esa porción que envía la información para que la información no se pierda durante el trayecto que va a estar siguiendo. Eso es lo que denominaremos mielina, y voy a tener yo la posibilidad de tener la mielina dada por los oligodendrocitos o la mielina por células de Schwann. Esto es importante, la diferenciación, aunque las dos están produciendo mielinización en neuronas, las células de Schwann solo las encuentro en el tejido nervioso a nivel periférico y los oligodendrocitos a nivel central. Ujú. Voy a tener también otro tipo de células gliales que van a ser las que van a estar generando el fluido que va a estar fluyendo por los huecos, las cavidades de nuestro cerebro, que va a ser el líquido cefalorraquídeo, y vamos a tener a la microglía, que es principalmente una célula, vamos a llamarle inmunocompetente, en nuestro cerebro, y vamos a tener también a los astrocitos que van a tener múltiples funciones en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Particularmente forman lo que es la barrera hematoencefálica, y eso es lo que se pensaba que hacían, y como las neuronas, vamos a ver, son súper inútiles, son hermosas, muy,
muy interesantes, pero también son súper inútiles porque a diferencia de otras células que pues todas las células necesitan glucosa para llevar a cabo sus funcionamientos o sus funciones, perdón, eh, las, eh, las neuronas no pueden tomar la glucosa por sí mismas de los vasos sanguíneos, necesitan a alguien así que como pajarito les digiera el azúcar y después se las dé, y esto es lo que realizan los astrocitos. Sin embargo, pues lo que se ha descrito, y esa es parte de la discusión que viene en esa lectura tan interesante de Beyond the Neuronal Doctrine, ahí en la plataforma, y perdón, no está la traducción al español, pero pues les decía que los traductores ya son bastante buenos, pueden utilizar esos recursos. Eh, eh, la realidad es que funcionan o tienen muchas funciones más allá de solo proveer sostén y alimento a las neuronas. Lo que vamos a ver es que moldean estos puntos que vamos a observar como importantes para la comunicación cuando veamos sinapsis. Van a estar así como persona que hace, ¿cómo se llama? Alfarería, van a estar dándole forma a estos puntitos que denominaremos espinas dendríticas para que sean o no sean funcionales, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería compartir de esa que no salió. Me regreso a la presentación original. Mm, mm, mm. Y pues bueno, habiendo dicho que cómo se constituye que este es como la imagen del sistema nervioso, perdón, sí, el sistema nervioso, y que una parte del sistema nervioso está dado por el cerebro, o una parte del sistema nervioso es el cerebro, pues lo que tenemos como organismos simétricos es que lo que yo tengo básicamente de un lado, lo tengo del otro. Ahora, que yo tenga lo mismo de un lado que del otro, pues no significa que funcione exactamente lo mismo. Pero para entender la cuestión de la asimetría funcional y la lateralidad, lo que es importante que yo tenga noción es que las funciones cognitivas no son unitarias. ¿Qué quiere decir? Así como yo les dije hace rato, ¿no? Cuando surgen ciertas partes de, perdón, ciertas organizaciones a partir de las biomoléculas, podemos decir que hay una propiedad emergente que es la vida, ¿no? Porque no es lo mismo que yo meta todas las biomoléculas en una licuadora biológica y entonces tenga una célula que bajo ciertas condiciones evolutivas tenga esta organización de biomoléculas, y en esa organización particular de biomoléculas tenga lo que es una célula como unidad de vida. En el mismo sentido, voy a tener yo a la cognición, pero no voy a poder yo rastrear a un lugar una función específica. Es decir, ustedes y yo y todo mundo no tenemos una región que controle todo el lenguaje. No tenemos una región que controle toda la memoria. No tenemos una región que controle toda la percepción. No tenemos una región que controla, pues, no sé, toda la sensopercepción, ¿no? Pues sí, vamos a dejarlo aquí en sensopercepción. Lo que vamos a tener es que, porque además imagínense que tuviéramos así a nuestro cerebro organizado. Lo que ocurriría es que si se amuela por cualquier cosa, imagínense, por un accidente cerebrovascular o por un traumatismo craneoencefálico, pero el asunto es que se nos amuela, ¿no? Se nos deteriora esa región cerebral. ¿Qué pasaría con esa función? Pues ya fue, ¿no? O sea, si se arruinara la función que única y exclusivamente procesa el lenguaje, pues ya no tendríamos lenguaje. Si se arruinara toda la función que única y exclusivamente funciona para la memoria, pues también ya fue. Entonces, la distribución sí, la distribución funcional de las funciones cognitivas se vuelve muy importante para poder garantizar
que aunque perdamos cierta estructura, no perdamos la totalidad de la función. Y esto tiene que ver mucho con lo que un sujeto llamado Carl Lashley quería hacer al identificar el engrama de la memoria. Él decía, voy a hacer hoyos en el cerebro de estos animalitos hasta ver en dónde ya no puede hacer la tarea. Y lo que se dio cuenta es que sin importar la extensión y localización del daño, los organismos podían seguir ejecutando la tarea. Eso lo llevó a plantear una teoría de totipotencialidad del cerebro, que el cerebro puede hacer todo en todos lados, lo cual también es relativamente incorrecto. Pero nos lleva justamente a reforzar esta noción de que las funciones cognitivas y particularmente la conducta, que es lo que evaluamos las personas psicólogas, entendido como algo complejo, pues no está ubicado en una región del cerebro. Entonces, habiendo dicho eso, ¿no? Si se dan cuenta, lo que hemos recorrido hasta ahorita es, tenemos niveles de organización y en esos niveles de organización tenemos una activación ordenada de tanto microestructuras como de estructuras a gran escala para dar el funcionamiento adecuado de nuestro sistema. Sí, Amy, adelante. Entonces, supongamos que cuando existe un traumatismo y el cerebro es afectado, se afectan todas las funciones como tal, ya sea en un menor o en un mayor rango, pero todas son afectadas, debido a Es, que no ajá, existe un lugar, una situación donde se encuentre cada función. es una excelente pregunta porque ese es el debate que prima en muchos espacios de neurocognición. Podemos hablar de una teoría de campo global, que es lo que acaba de decir usted, es justamente la teoría del campo global. Todo en todas partes, como en la película. Y está su contraparte, que es el localizacionismo, que es básicamente esta historia de la frenología en la cual nos decían los frenólogos, hay una región para las conductas de cuidado materno. Hay una región para la ingesta o el comer. Hay una región de juicio, hay una región de... Ese es el extremo del localizacionismo. Y lo de la teoría del campo global es el extremo de pensar que no hay localizacionismo. ¿Cuál es lo correcto? Pues la realidad es que es un intermedio entre ambas, porque sí hay cierta especificidad de regiones, que es justo a donde yo quería llegar con el caso del lenguaje. Em, Cierta especificidad en la distribución de atributos de una función general. Y voy a ponerlo ya el ejemplo concreto para que quizá quede un poquito más claro. Eh, cuando a ustedes, ¿no? Si ustedes están platicando con una persona y le preguntan a esa persona que significa mucho para ustedes, oye, ¿qué tienes? Y la persona les dice, nada, nada. Pues ustedes dirían, ah, pues no tiene nada. Pero no es lo mismo que cuando le preguntan, les responda, nada, ¿no? A que cuando le preguntan, le responda, nada. Si se dan cuenta, estamos obteniendo la misma información en términos del orden de las letras ante una demanda que es la pregunta. La estamos escuchando en el mismo orden, ¿no? De letras. Sabemos que nada significa nada, pero la información que nos da la entonación respecto al valor afectivo de, el lenguaje es distinta. Y eso también es lenguaje. Se llama prosodia. Entonces, lo que vamos a tener en términos de lenguaje es que vamos a dividir, o como hemos dividido al lenguaje para poder entenderlo, en términos de lo que yo puedo producir, ¿no? Esta capacidad productiva del lenguaje, que es la articulación de palabras, la comprensión de ese lenguaje, ¿no? Que es entender el orden de esas letras, de esas palabras, pero también la comprensión de contenido lingüístico que no necesariamente está circunscrito al orden de las letras eh, y al orden de las palabras, ¿no? A la sintaxis.
sino que está referido a otro tipo de contenido que también es importante para el lenguaje. Y eso está distribuido en diferentes partes del cerebro. Tenemos a el área de Broca, que es un área que está procesando la producción de discurso, y esa es una región específica. Cuando se daña, generalmente ahí sí ocurre por la forma en la que se organiza la vascularidad de nuestro cerebro, cuando se daña tenemos afasia de Broca, y lo que tienen las personas con afasia de Broca es, dependiendo de qué tanto se haya dañado su área de Broca, que no pueden articular el lenguaje. Saben qué quieren decir, saben qué les están diciendo, pero cuando lo quieren decir no pueden hacerlo. Tenemos a el área de Wernicke, que sí, nos permiten tener comprensión del orden de las letras y del orden de las palabras adecuadamente. Y si se daña, lo que tenemos es la afasia de Wernicke, y el daño también está correspondiente con qué tanto se dañe su región de Wernicke. Y siempre se va a presentar de la misma manera, ¿no? O sea, y eso es porque esa parte del cerebro está procesando la información que nos permite la comprensión del lenguaje. Pero, y eso está, y ahí por eso muchas personas, y es lo que quizá hayan escuchado, dicen el lenguaje está del lado izquierdo del cerebro. Porque el área de Broca y el área de Wernicke, que regulan la comprensión y la producción del lenguaje, se encuentran en el hemisferio izquierdo. Pero no es menos ni más importante que toda esta otra información que nos da el lenguaje y que nos permite comunicarnos entre personas, como el ejemplo que les acabo de poner. O cuando les echaban, ¿cómo se dice? La mirada o los ojos que acompañaban, digo, perdón, los tonos que acompañaban ciertos mensajes de nuestras madres. Eso es muy importante como parte de un fenómeno comunicativo. Es lenguaje no verbal, que no es menos importante y que no está en el hemisferio izquierdo, está en el hemisferio derecho. Y esto se preserva, regresando a la cuestión de la lateralidad, tanto para personas zurdas como personas diestras. Y para personas porque podrían decir, bueno, y las personas que no escuchan, que no hablan, que manejan lenguaje de señas, pues también se preservan estas relaciones de asimetría funcional. Eso es lo que se conoce como asimetría funcional. Y pues ya, a partir de eso es que podemos decir que el mito de nuestro cerebro derecho, nuestro cerebro dividido en dos, un lado creativo y otro no tanto, pues es incorrecto. Sí respondí su pregunta, Amy, referente a las dos posturas, que es Sí, bueno, o sea, me queda una idea como el hecho de que, digamos, que las funciones son pequeñas bolitas y se van uniendo, no se encuentran juntas, o tal vez se encuentran juntas pero no revueltas y en diferentes zonas del cerebro. ¿Y lo Eso explico? es muy importante, sí, o sea, sí, o sea, yo creo que no es tan útil verlo como una bolita, porque las bolitas son indivisibles, o sea, pero si le sirve el ejemplo de las bolitas, o sea, en realidad podríamos tener a toda la función en todo el cerebro, nada más que cuando yo afecto una región, no es que afecte a toda la región. Y si es que no, las esferas no son la mejor analogía, porque en realidad son diferentes regiones que no necesariamente están juntas, pero que están conectadas y que están funcionando para dar el paso a una función específica.
Sí, pero no, en términos de esferas, no es la mejor analogía, porque en términos de esferas nos llevaría irremediablemente a esta teoría del campo unificado, donde todo el cerebro funciona para todo. Y verlo como bolitas más chiquitas irremediablemente nos reduce al localizacionismo extremo, donde una función está solamente ahí y si se arruina, pues ya valió. Y más bien es como, por eso les decía, es una noción de distribución de partes de la función en diferentes regiones del cerebro que están conectadas entre sí para dar como resultado una función compleja. Pero todo esto es un debate que tiene que ver con estas dos posturas, del campo global y del localizacionismo. Todavía siguen ahí preguntándose, ¿cuál tiene la razón? Pues la verdad es que todas tienen la razón y en cierta parte, ¿no? Pero no del todo todas. Ok, bueno, ¿tienen alguna duda hasta ahí? ¿No? Si no, voy a avanzar. Eh, solamente quisiera recuperar que esta postura de localizacionismo principalmente está reforzada por nuestra historia en neurociencias, por la frenología, pero también por la neurología. Lo que yo les dije de el área de Broca, el área de Wernicke, son estudios que hicieron neurólogos en el campo del lenguaje. Paul Broca con su paciente Tan y su alumno Wernicke con las observaciones que hizo con otro tipo de pacientes que tenían producción del lenguaje, pero no tenían comprensión del lenguaje. Y eso llevó a una gran o un gran arraigo en el localizacionismo. A la fecha, si ustedes ven estudios de neuroimagen, donde ven el cerebro como un arbolito de Navidad con luces prendidas y demás, pues lo que observan como interpretación de esos resultados es que, mira, se activó esta área cuando estaba pensando en esto, lo que significa que aquí está el área que permite pensar en esto, ¿no? Y es una forma que algunas personas han denominado frenología moderna, porque está reiterando este discurso de que una función se encuentra y específicamente localizada en una región, pero la realidad es que se encuentra un atributo o una característica de esa función, no toda la función. Eso es muy importante de visualizar en el estudio del comportamiento. Adelante, Erika. Gracias, profesora. Buenas tardes. Entonces, es que no encontraba cómo, cómo levantar la mano, perdón. Referente a lo anterior, está comentando que yo lo que entiendo es cuando tenemos alguna reacción, lo que está haciendo el cerebro es que no está funcionando una sola parte como tal, sino que se activan diferentes zonas del cerebro para justamente llevar a la respuesta que se necesita para eso específicamente. Como que se accionan varias cosas, ¿no? O sea, Sí. en todo el cerebro, en los dos hemisferios. Sí, exactamente. Entonces, muy bien, sí, de los dos hemisferios, para poder generar, o sea, tener la conducta que denominamos lenguaje, que es una conducta muy compleja, ustedes están activando audición, están activando el área de Wernicke, de producción, están activando el área, áreas posteriores que tienen que ver con los contenidos de las palabras que están escuchando, están activando incluso regiones de emocionalidad, de experiencias pasadas y están activando su región del lenguaje no verbal o sus regiones del lenguaje no verbal que están ubicadas en el hemisferio derecho. Ahora, yo he dicho hemisferio, y esto no está en la asesoría grupal de hoy, pero quisiera yo, ya que metí una cuestión de anatomía, nada más por si no, digo, no está en la asesoría de hoy, por eso no está en la presentación de hoy. Eh, Aprovechando que estoy aquí en mi computadora y todo el mundo ve mi computadora, solamente quisiera yo ponerles una imagen del cerebro que me puso hemisferio norte y hemisferio sur y le puse hemisferios cerebrales. Es que sí, no sé qué le pasa a mi computadora. Tal vez es porque está transformando la grabación de hace rato. Cerebrales.
Y también les dije, y de una vez lo anoto, les dije sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Déjenme pongo compartir esto. Hay muchas formas de dividir el estudio del cerebro y en eso va a radicar. Les estoy compartiendo mi pantalla de internet, ¿verdad? Sí, ok. Bueno. Podemos irnos, como les acabo de decir, hasta el nivel más biomolecular o podemos irnos al nivel más complejo, que es el de todo el organismo. Las personas en neurociencias que se dedican a la parte biomolecular, pues van a ser personas que tienen formación en estas áreas y pueden ser desde biología, química, psicología, medicina, pero en el caso del comportamiento completo del organismo, cuando yo estoy evaluando el sistema nervioso, pues puedo estar estudiando desde la psicología, particularmente la neuropsicología, o desde la neurología. Pero entre todo eso, yo puedo tener diferentes niveles de análisis para el sistema nervioso. Entonces, el primero de ellos va a ser es que esta imagen está muy chafa porque está como torcida la persona, pero el primero tiene que ver con lo central y lo periférico. Vamos a tener una división del sistema nervioso que va a ser la central o una rama que va a ser el sistema nervioso central y otra rama que va a ser la del sistema nervioso periférico. ¿Cómo las distingo? Primero, pues porque una está central y la otra periférica. Ah, no, bueno, sí, sí, cierto, pero la diferencia está en cavidades óseas. Lo que esté adentro de una cavidad ósea es sistema nervioso central y lo que esté fuera de una cavidad ósea es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central incluye la médula. Déjenme ver si hay otra aquí, creo que esta está más bonita. Incluye la médula que viene, ustedes ya lo vieron a lo largo de toda la región de la columna. Este se ve horrible. Ay, miren, este está más bonito. Viene de toda la columna, viene la médula y como tal ya está el cerebro. El cerebro, por eso cuando ustedes escuchen o quieran referir que el sistema nervioso es igual al cerebro, la realidad es que no. El sistema nervioso es todo lo que esté hecho y por eso se los decía al principio, tanto de neuronas como de glía. La glía en las regiones periféricas, principalmente en forma de mielina, y en el sistema nervioso central y en el cerebro a nivel de células inmunocompetentes y de formación o de secreción de líquido cefalorraquídeo. Pero bueno, es importante hacer esta distinción. El cerebro es una partecita de todo el sistema nervioso y todo el sistema nervioso va a estar comunicando todo lo que ocurre en nuestro sistema, en todo nuestro cuerpo, no solamente lo que ocurre aquí. Habiéndoles dicho eso, pues vamos a tener dos, pues si se dan cuenta, me regreso a esta imagen que me gustó mucho. Tenemos, así como tenemos dos ojos, tenemos tenemos una nariz, pero tenemos dos fosas nasales, tenemos dos orejas con dos oídos, es decir, tenemos una simetría bilateral en dos lados, pues vamos a poder dividir al cerebro en dos regiones. Dos regiones que van a estar conectadas. Ahí está horrible. Oh my God. No, no lo vean, no lo vean. Sí, vean. A ver, tal vez. No, oh my, ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Qué horribles imágenes! Este que está menos así. Ok, bueno, entonces tenemos al cerebro dividido en dos. Vamos a tener el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Si se dan cuenta, tiene pues bastante similitud un lado con el otro. Y aquí en medio, que eso es lo que yo quería mostrarles, pero salieron cosas bien raras, súper localizaciones rarísimas. Bueno, no está. Lo que vamos a tener es una estructura de muchos, muchos nervios, ¿no? Lo que estaría señalando esta imagencita aquí con verde, que va a ser el cuerpo calloso.
El cuerpo calloso va a ser un conjunto de axones, que ya les mostraba yo hace rato, son estos cables que sacan las neuronas que están recubiertos de mielina para que se aísle y no se pierda la información. Van a estar cruzando de un lado al otro. Lo que ocurre aquí lo sabe el otro lado y lo que ocurre acá lo sabe el otro lado. De esta manera, pues también podemos, bajo esta noción del cuerpo calloso, afirmar que a pesar de que hay una asimetría funcional, como ahorita la que vimos en el lenguaje, donde en el izquierdo hay lenguaje, pero estamos hablando de comprensión y producción, y en el derecho hay lenguaje, pero estamos hablando de elementos no verbales de la comunicación, pues se están por medio del cuerpo calloso comunicando en todo momento. Ahora, hay algunos elementos de lateralidad que vamos a ver, ustedes van a ver más adelante, porque sí tenían razón. Hay cierta funcionalidad preferencial, pero es a nivel motor el que ocurre con las personas, por ejemplo, que son diestras o que son zurdas. Y hay un funcionamiento cruzado, perdón, un control cruzado de funciones motoras en lo que ustedes dicen, muévete brazo en este hemisferio izquierdo, lo que hace no es que se mueva el brazo izquierdo, lo que ocurre es que se mueve el brazo derecho. Y lo mismo para la contraparte, ¿no? Tenemos nuestro corteza motora que va a estar diciendo muévete brazo, pero no va a hacer que se mueva nuestro brazo derecho, va a hacer que se nos mueva nuestro brazo izquierdo. Pero eso está muy circunscrito a las cuestiones motoras, no necesariamente ni las sensoriales ni las cognitivas. Ya sé, Erika, que me salté a la parte de la lateralidad, pero después de su pregunta de los hemisferios, pero no sé si haya, además de eso, contestado su pregunta. Hola, maestra. Hola, Sí, Erika. no, Ah, yo las tres son soy Ericas. Fátima Sarmiento. Es que estamos las tres escuchando Ah, ok. su misma reunión. Buenísimo. Pero bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Había dicho sobre, bueno, ahorita que nos está explicando esto del cerebro, dijo dos cosas. Está, bueno, estaba explicando la estructura con la imagen y dijo el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y en medio es la estructura de varios nervios. Dijo que es el cuerpo calloso. Después dijo que en el hemisferio izquierdo hay lenguaje, comprensión y producción. Y después dijo que en el lenguaje, que en el hemisferio derecho hay lenguaje, ¿qué? Perdón. Acuérdense, más bien el lenguaje está en los dos hemisferios, pero lo que Ajá, está en el izquierdo es producción y comprensión producción y de comprensión. palabras. De lenguaje vamos a decirle que implica serie de sonidos, secuencias de sonidos específicas, ordenados con reglas específicas, son palabras. Mientras que en el derecho hay lenguaje, pero el lenguaje es de un tipo no verbal. Ujú. Ok, bueno, muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, les enseño nada más una imagen más bonita me salí de compartir pantalla, perdónenme. Una imagen más bonita del cuerpo calloso, en el cual, pues, justo lo que estamos viendo, si ustedes alcanzan a ver aquí, ¿ven lo que yo veo? Porque es que luego yo siento que no ven lo que yo veo. Voy a ver si hago más chiquito esto, según yo, solo se ve esto. ¿Sí ven el cuerpo calloso o valdría la pena que lo hiciera así? Bueno, lo que estamos viendo aquí es justo esta comunicación que yo les estaba diciendo, que va de un hemisferio al otro hemisferio. Cuando yo incluso en algunas manipulaciones que se hacían para hacer el tratamiento de epilepsia, fármaco resistente, se seccionaba parcial o totalmente el cuerpo calloso. Lo que hago no es perder la totalidad de las funciones, lo que hago es generar una descoordinación, ¿no? De lo que ocurre en los dos hemisferios, pero no hay pérdida de las funciones.
Se mira perfecto. Ah, súper. Entonces las afectaciones existentes en alguno o ambos lóbulos serían más de aspecto motor que funcional cognitivo. Es una muy buena pregunta, pero nos remite a las cuestiones de ahora los lóbulos. Esto por eso quería yo hacer la distinción, porque les decía, oh, rayos, oh, rabos, así dice uno de La vida secreta de las mascotas. Ay, miren, ese está más bonito. Lo que estamos viendo aquí son hemisferios. O sea, por eso cuando yo le puse hemisferios cerebrales, me salió hemisferio norte y hemisferio sur, porque son las dos partes en las cuales, de manera, digamos, igualitaria, divido un cuerpo. En nuestro caso, yo les decía, como somos organismos de simetría bilateral, pues tenemos dos partes en las que nos podemos dividir igualmente. Por eso es que si vamos a dividir la unidad, que es el cerebro, en dos, pues lo tenemos que hacer en dos partes iguales. Y la forma en la que podemos hacerlo es por nuestra línea media, que está aquí, en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Pero les decía yo que ambos hemisferios están, no se preocupe, que están conectados por el cuerpo calloso, que aquí es lo que estamos viendo. Ahora, funcionalmente, aunque este Brodmann hizo una caracterización, ¿cómo se llama? Anatómica, citoarquitectónica, de características de células y demás, y me salió eso, le volví a picar. Oh my God. Bueno, sí, esto está bueno. Lo que tenemos es que a nivel funcional, cada hemisferio se puede dividir en lóbulos, que es lo que les decía yo, Brodmann dijo, no solamente esto tiene una función particular, sino que además celularmente tiene características que son distintas, estas, de estas, de estas, de estas, ¿sí? Cada uno de estos van a ser lóbulos y van a tener cierto nivel de especialización. El occipital principalmente se relaciona con funciones o procesamiento de información visual. El temporal, que no está aquí, tiene que ver con audición y me sale puro cuerpo calloso aquí. Este es el temporal, pero nada más estamos viendo el del otro lado porque nos cortaron el cerebro. Tiene que ver con funciones de audición, con funciones de lenguaje, como lo acabamos de ver, con funciones de memoria. Y el parietal, que es este que está aquí, el que nos ponía la imagen previa, me voy a regresar a esta en verde, tiene que ver con integración de información. La frontal y también con algunos aspectos de sensorial, de somatosensación, de sensación del cuerpo. Y en el lóbulo, perdón, frontal, lo que tenemos es un funcionamiento cognitivo más, no me gusta a mí la palabra y por eso me estoy atorando, pero tiene que ver con funciones superiores, lo que denominan funciones superiores, aquellas funciones que están relacionadas con la planeación, la inhibición, la toma de decisiones, están más ubicadas en estas regiones. Entonces, dependiendo de cuál se pueda llegar a lesionar, puede ser el daño cognitivo. Y esto está en los dos hemisferios. Ahora, regresando a su pregunta de si las afectaciones en alguno de ambos hemisferios está en un lóbulo, pues puedo perder una parte de la función, pero no puedo perder toda. Y como yo aquí les acabo de decir, esto tiene que ver no con cuestiones motoras, tiene que ver con cuestiones de sensopercepción visual. Lo temporal tiene que ver con cuestiones de sensopercepción auditiva, tiene que ver con lenguaje, tiene que ver con memoria, pues yo podría tener alteraciones en dominios cognitivos, no necesariamente motores. Y si tengo afecciones en el lóbulo parietal, puedo tener problemas de representaciones, de integración de información. Y en la cuestión frontal, pues en cualquiera de los dos hemisferios, lo que yo tendría es algún problema en toma de decisiones, en algún problema de inhibición, algún problema de flexibilidad cognitiva. Entonces, es dependiendo, puedo tener afecciones cognitivas en la lesión de cualquiera de los dos hemisferios, dependiendo del lóbulo que esté yo principalmente afectando.
Ahora pierdo toda la función y es ahí donde, porque podrían decir, oh, no, que localizacionismo, no. O sea, acaba de decir que sí, luego no, no, sí. O sea, podrían entrar en conflicto nuevamente, pero no, la realidad es que no se pierde toda la función. Podemos afectar una parte de la función y esa pérdida puede ser significativa o no, pero no es la totalidad de la función. Sí, Dulce, María, Dulce María. Ay, miren, qué bonita imagen, me gusta. Esta del Yeti, se me olvidó cómo se llama ilustrador, de Awkward Yeti, es muy buena. Tenemos que trabajar juntos, amigos. Bueno, ya, el fin. ¿Tienen alguna duda de esto? Si no, para regresar. De nada, Dulce María. Déjenme, me salgo de aquí para regresar a la presentación. Si no, se nos va a acabar el tiempo. Oh my God. Entonces, vamos a pensar en cómo estudiamos el sistema nervioso y, bueno, esto ya lo discutimos, ok, ok. Entonces, dependiendo de cómo voy a yo aproximarme al estudio del sistema nervioso, va a ser, digamos, el enfoque neurocientífico que yo tengo. Si yo lo que me dedico a hacer es estudiar la estructura y la función, no, perdón, la estructura de las células y de cómo están conectadas estas células y me dedico a describirlas, lo que yo tengo es a una persona neuroanatomista. El más famoso y que es identificado como el padre de las neurociencias modernas es Santiago Ramón y Cajal. Eh, no, sí, lo que les quería decir, y creo que ya se los había dicho, por favor, no piensen ni que son 2 o 3 personas, es una sola persona, Santiago Ramón y Cajal. Pero también puede ser que yo me quiera dedicar a estudiar, de acuerdo a estos niveles que les estaba yo comentando, niveles de constitución, pues la composición química, ¿no? ¿Cuáles son las moléculas que están participando en la estructura, en la función del sistema nervioso? Alguna, ¿no? Puedo decir yo de todo el sistema nervioso o puedo decir del sistema nervioso central o puedo decir del cerebro y es importante que haga ese apunte, esa aclaración, pero en cualquiera de los casos, si estoy hablando de composición química, lo que yo estoy adoptando es una postura neuroquímica o una formación neuroquímica. Y si lo que yo quiero es estudiar la función en cómo se comunica las respuestas que genera el sistema nervioso, y eso lo vamos a ver cuando veamos potencial de membrana, sí hay un componente químico, pero el efecto que está determinando la comunicación de las células no son las moléculas químicas, sino el intercambio de partículas con carga entre adentro y afuera de las neuronas. Y eso no es otra cosa más que propiedades eléctricas. Quienes se dedica a estudiar este funcionamiento en términos de propiedades eléctricas de las neuronas, pues son las personas neurofisiólogas. Y principal, no digo que las personas psicólogas solo estemos aquí, yo he tenido el agrado de conocer personas psicólogas en prácticamente todas las áreas de neurociencias, porque además hay más áreas de neurociencias que solo estas, pero donde hay más cantidad es en el área de psicobiología, donde no solamente buscamos, como ahorita lo hicimos, identificar los diferentes niveles de organización, cómo interactúan entre ellos, cómo dan diferentes tipos de funciones y fenómenos estudiables, sino estos, cómo se organizan, estas formas de organización que ya vimos, cómo subyacen a el comportamiento y a los procesos cognitivos. Estos elementos que constituyen al sistema nervioso, cómo se organizan y forman el sustrato del comportamiento y los fenómenos cognitivos. ¿Sí? Eso es lo que es la psicobiología. No es porque sea del área de... No, no soy del área de psicobiología y neurociencias. Bueno, sí soy del área de psicobiología y neurociencias, pero es muy hermosísima, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo aquí les pongo, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que surgen las neurociencias? Pues es como este meme del autismo, que siempre le pongo aquí un cuadrito blanco y ahora quedará para la posteridad en YouTube esa grosería, pero bueno, ¿qué nos dice? O sea, pues igual sí, no había autismo
diagnosticado antes de 1930, pero lo mismo que el Everest, que no había sido descubierto hasta 1856, seguro ya estaba ahí desde el principio de los tiempos, ¿no? Lo mismo las neurociencias, igual que el autismo, igual que el Everest, pues ya había, como lo discutimos la vez pasada, ¿no? Con estas evidencias de los... Ay, no, esperen, ¿qué están viendo? ¿Sí están viendo este cráneo con un hoyito? No, oh my God, No. no puede ser. Jesús de Veracruz. A ver aquí ahora. Y yo diciéndoles el meme y muy contenta con mi meme de aquí del Everest, donde les decía, y bueno, y ahora ya puse la grosería, oh my God, bueno, ya no importa. Así como les decía que el Everest estaba ahí, el autismo ya estaba ahí, pues igual las neurociencias, como lo platicamos la vez pasada, ¿no? Que veíamos cráneo que tenía un trépano donde pues nos indicaba que había sido realizado cuando la persona estaba viva y no tenía la intención de matar a la persona, sino que pues tenía una intención exploratoria o una intención remedial de algo, lo que vimos con Hipócrates, lo que vimos con Galeno, con Vesalius, con Descartes o con Descartes, sí, hablamos de los humores y Descartes, lo que vimos con el localizacionismo, lo que hoy platicamos de los estudios neurológicos con el paciente, el paciente TAM, perdón, y lo que vimos con Wernicke, también con sus pacientes de lenguaje, pues lo que nos dicen es que aunque en 1971 se hizo el primer Congreso de Neurociencias Internacional en la ciudad de Nueva York, pues la realidad es que las neurociencias ya venían acompañándonos desde hace un chorro de tiempo. Ya, es que para mí el mundo dejó de existir en la pandemia, en el sentido no horrible en el que pueden estar pensando, sino que me perdí yo en la vida, entonces no sé cuántas personas neurocientíficas asistieron en los últimos congresos de neurociencias, porque además a partir de la pandemia lo hicieron híbrido. Pero lo que quería yo demostrar aquí es que sí se formaliza, o podríamos decir que se formaliza la disciplina con este primer Congreso Internacional de la Society for Neuroscience de 1971, y que en esta fecha hubo 1,100 personas neurocientíficas reunidas aquí en la ciudad de Nueva York. Pero en el 48 Congreso de esta misma sociedad en 2018 ya había 22,796 personas científicas, personas neurocientíficas, y 5,965 personas no científicas. O sea, había un total de 28,000 o más de 28,000 personas interesadas en el área de neurociencias reunidas en este Congreso Neurocientífico, lo cual implica una diversificación muy grande de la disciplina o de esta área de conocimiento. Y pues bueno, ese fue el tema de hoy, organizado alrededor de esos dos maravillosos mitos que nos compartieron en su foro de mitos del cerebro. No sé si tengan alguna duda o comentario. Chalala, chalala. ¿No? Oh my God. Según yo ya había